Cuando pienso en Tarkovsky, inmediatamente se me viene al oído la música de Bach, Erbarme dich mein Gott, el lamento de Pedro de la Pasión, según San Mateo. Nuestra civilización occidental se ha alejado de su origen y esencia y parece haber perdido el norte. Dejamos de creer en los milagros, en la realidad del espíritu. Como Pedro, hemos traicionado más de 3 veces nuestra propia esencia. Ver una película de Tarkovsky nos pone en contacto con esa materia oscura que es hoy el espíritu, que la ciencia no puede medir, pero que está ahí, como una música de fondo que ya no sabemos escuchar. Christian Barken, otra vez Tarkovsky. Solaris es una novela de ciencia ficción escrita por el polaco Stanisław Lem. La literatura de Lem estuvo lamentablemente muy contenida debido a las limitaciones a la libertad propiciadas por el régimen soviético ateo que envenenó por tantos años a la Europa del Este. Sin embargo, y a pesar de los cuidados que debió de tener al escribir, y al agregado en muchas de sus obras de propaganda comunista, como lo pueden identificar claramente en esta otra novela suya titulada Astronautas, su trabajo contiene profundas reflexiones teológicas y metafísicas, a pesar de que el propio Lem no fue nunca una persona abiertamente religiosa, al punto de que muchos incluso lo han tildado de ateo, a partir de los diálogos de sus personajes, como pasa con el siguiente. Pues no tienes idea de qué se trata, dime, ¿crees en Dios? Me miró con perspicacia. ¿Qué dices? ¿Quién hoy aún cree en...? Sus ojos parecían intranquilos. No es tan sencillo, dije con la despreocupación intencionada, porque no me refiero al Dios tradicional según las creencias terrestres. No soy un estudioso de las ciencias de la religión y quizás no haya descubierto gran cosa, pero ¿sabes si alguna vez ha existido una fe en un Dios imperfecto? No conozco semejante religión, dijo tras un momento de silencio. Nunca se ha considerado necesaria. Si te he entendido bien, y me temo que sí, estás pensando en un Dios evolutivo que se desarrolla con el tiempo y madura, que se hace cada vez más poderoso pero consciente al mismo tiempo de su impotencia. Tu Dios es un ser para quien la divinidad es un callejón sin salida, y una vez que comprende eso se entrega a la desesperación. Todos sabemos, sin embargo, que uno no puede extraer la posición religiosa de un escritor a partir de su obra. Yo mismo suelo construir personajes que piensan muy distinto a mí, porque, bueno, me divierte hacerlo. Sin embargo, y más allá del misterio religioso que significa este autor, que ya murió hace 20 años por cierto, el que le sacó el máximo de provecho metafísico y teológico a su obra fue el legendario director ruso Andrei Tarkovsky, quien llevó a la gran pantalla esta extraordinaria obra dándole un toque muy personal a partir nada menos que de su cristianismo ortodoxo, pero no directamente, sino que empleando los recursos simbólicos y estéticos propios del cine, con el fin de que no produjesen escándalo en el mundo soviético. Para Tarkovsky, el arte tenía un propósito moral y espiritual muy profundo, y su cine era una búsqueda de lo eterno y lo sagrado. No por nada se le ha llamado el más complejo de los directores místicos, y sus obras hicieron que Bergman lo tildara como el más grande de todos los cineastas. Solaris de Tarkovsky es una película profundamente contemplativa, la antítesis del cine entendido como industria del entretenimiento. Es de esas películas que, si no te interesa para nada la reflexión filosófica y el cine de autor, no resistirías ni 5 minutos sentado frente a la pantalla antes de querer apagar rabiosamente el televisor, o cambiar a ver alguna balacera o carrera de autos con explosiones, fuente inagotable de la imagen chatarra que se produce y se vende a carretilladas hoy en día. No me malentiendan, ver este tipo de cosas no le hace mal a nadie si lo hace de vez en cuando. Si eso es lo único que ves, yo me empezaría a preocupar. Los paseos y contemplaciones por entre una extraña naturaleza terrena, pero que parece cósmica, largas tomas por las carreteras y diálogos cargados de psicología, amor, sufrimiento e incomprensión, en último término, redención. De eso se trata Solaris de Tarkovsky. El argumento de Solaris de Lem parece a primera vista una pesadilla para el hombre de fe. La humanidad ha tomado contacto con un extraño planeta que contiene un océano, pero no es cualquier planeta, sino que uno cuyas aguas parecen ser conscientes.
De ahí el diálogo que leíamos al inicio. Solaris es, en definitiva, una obra sobre la filosofía del contacto extraterrestre, razón por la que si te gustaría profundizar en esta temática, te invitamos a adquirir nuestro curso Filosofía del Contacto Extraterrestre, en donde tendrás la oportunidad de sumergirte durante 4 horas en las grandes temáticas del asunto, partiendo desde la historia del pensamiento sobre la vida fuera del planeta, desde el mundo antiguo hasta nuestros días, continuando por las modernas investigaciones científicas, finalizando con las implicancias en las ciencias sociales y en la teología. Además vas a tener acceso a nuestro reciente especial sobre filosofía en la nueva película Interstellar. En Solaris, el océano inteligente que cubre el planeta representa una forma de ser radicalmente distinta a cualquier entidad conocida por el ser humano, y los cosmonautas yacen sumidos en la estupefacción al verse imposibilitados de comprender no solo su lenguaje, sino que lo que es el planeta en sí. En cuanto a la antropología, Solaris también explora la naturaleza del ser humano, especialmente a través de los visitantes, que el océano crea a partir de los recuerdos y más profundos deseos de los científicos, como si se tratara de una entidad que ha conseguido desarrollar un poder tal que ante él nos vemos como simples marionetas, con las que el planeta se entretiene jugando. Alguien podría ver algo hasta mefistofélico en esto. ¿Podríamos comunicarnos con extraterrestres? ¿Qué pasa si aquel extraterrestre inteligente con el que tanto anhela la humanidad encontrarse en algún minuto fuese como un planeta tipo Solaris? ¿Podríamos hacerlo? Es famosa la frase de Wittgenstein, que dice que si un león pudiera hablar, no podríamos entenderlo, dando cuenta de las complejidades inherentes a la comunicación, incluso entre especies que descienden de un ancestro común, como es el caso de todas las especies de la Tierra que descenderían del famoso Last Universal Common Ancestor, conocido más bien con su sigla LUCA. A pesar de que este argumento no está exento de críticas, resuenan en cierta medida, en este punto, la tesis solariana. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué han opinado los grandes pensadores de la historia universal al respecto? ¿Cuál es la posición de las religiones como el cristianismo o el islam en estas materias? ¿Qué esfuerzos han desplegado los astrónomos? ¿Qué se espera en la astrobiología para los próximos años? Todas estas y muchas otras preguntas se abordan en este nuevo programa digital del proyecto educativo Patagonia Free World. Alejado de las teorías de la conspiración que abundan en programas de televisión, este curso viene a enfrentar esta trascendental pregunta luego de una profunda investigación que conllevó consultar a las fuentes de la más alta calidad intelectual. No te lo pierdas. En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Free World en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. Desde la perspectiva atomista, que es la filosofía que nos gusta seguir en el canal, el conocimiento humano está basado en la capacidad del intelecto para abstraer universales a partir de las experiencias sensibles. Sin embargo, Tomás también reconocía los límites del conocimiento humano en lo tocante a realidades que trascienden la experiencia sensible. En el tomismo, el conocimiento de Dios, por ejemplo, es siempre indirecto y análogo. No podemos conocer la esencia de Dios directamente, sino que solo a través de sus efectos en el mundo. En esa misma consonancia hablaba el teólogo más importante del siglo XX, nada menos que Joseph Ratzinger. Sus libros están repletos de advertencias respecto de las limitaciones del conocimiento que pueden alcanzar los hombres. Por eso es tan necesaria la revelación. El Papa alemán explicaba que los designios de Dios son mayores que cualquier palabra humana, incluso aquellas utilizadas en la Biblia. Y eso debemos tenerlo muy presente en la nueva exploración espacial. No tenemos ni idea con las maravillas y misterios con los que podríamos encontrarnos allá afuera.
La hipótesis solariana nos presenta una entidad semidivina, al punto que parece sobrepasar con creces nuestras capacidades de entendimiento. Y esto lo podemos conectar, fíjense ustedes, con algo súper interesante que en algún capítulo lo abordamos relativo a la filosofía del lenguaje. Alguien comentó en su momento el asunto de los niños fieros, también llamados niños ferales o niños lobos, que son estos niños que se crían absolutamente aislados de la civilización y que, si bien están muy poco documentados, los escasos informes dan cuenta de anomalías o dificultades para que puedan aprender a comunicarse adecuadamente. Desde una perspectiva atomista, el desarrollo del conocimiento y la capacidad para entender conceptos universales está íntimamente ligado al entorno social y a la educación. Los universales, las ideas abstractas y los conceptos generales que captamos requieren un contexto de interacción y lenguaje para ser comprendidos y articulados, porque de lo contrario, si un simple hombre viviendo en solitario o confinado en una caja, a quien se le pusiera de improviso enfrente de una ciudad bulliciosa del siglo XXI, por ejemplo, las esencias de todo lo que observa, no obstante existir y poder en cierta medida aprenderlas, lo abrumarían. Eso es precisamente lo que les acontece a los cosmonautas que se topan en el universo con este extraño planeta que desafía sus facultades de entendimiento. Solaris, en su naturaleza semidivina y enigmática, representa un desafío similar al que enfrentaría alguien sin el desarrollo cognitivo adecuado. Eso porque la experiencia y el entendimiento estarían severamente restringidos por la falta de referencias y de contexto. El ser humano ha emprendido el viaje en busca de otros mundos, otras civilizaciones, sin haber conocido a fondo sus propios escondrijos, sus callejones sin salida, sus pozos o sus oscuras puertas atrancadas. Recuerdo una vez que un estudiante del curso Crimen y Castigo en la antigua Roma me dijo: imagina la experiencia de un bárbaro de la antigüedad que, sin haber visto nunca una ciudad y sin poder leer, llega por vez primera a Roma en tiempos imperiales, una metrópoli inmensa y compleja. Para alguien con un marco de referencia tan limitado, Roma sería abrumadora, desconcertante y casi incomprensible. La magnitud, la organización, la sofisticación y la cultura de la ciudad estarían tan fuera de su experiencia que apenas podría asimilar lo que ve. Y si tú tampoco quieres ser un bárbaro desconcertado por la ciudad eterna, te invitamos a inscribirte tanto en este curso sobre crimen y castigo en la antigua Roma, como en nuestro nuevo programa Imperio Romano, Ciudad y Justicia, que quizás cuando estés viendo este video ya se encuentre disponible o, en su defecto, muy pronto a ser publicado. ¿Qué hay de esa manipulación psíquica que ejerce el planeta en los cosmonautas? ¿Qué hay de esa escena final de Tarkovsky con el protagonista visitando las aguas de un lago, pero que al mismo tiempo era un lago inmerso dentro del mismo mundo solariano? Es nada más que el hombre envuelto en sus propios laberintos y misterios mentales. Algo similar le pasó a los filósofos de la ciencia y a los físicos cuando se descubrió la existencia del mundo cuántico a principios del siglo XX, y les pasa hoy a los astrónomos al tener que lidiar con la naturaleza de los agujeros negros y sus misteriosas singularidades. Pero ¿y si tal vez el misterio de Solaris fuese todavía más tremendo? ¿Y si la razón de no llegar a comprender a este planeta fuese por la mentalidad cientificista del cosmonauta promedio de la novela, que ensimismado en su propia razón ya no da paso a la espiritualidad auténtica? ¿Qué dices? ¿Quién aún cree en Dios?, se lee en el diálogo que declamamos al inicio. Tal vez haya que estar preparados para comunicarnos de maneras más trascendentes y profundas que las letras y las matemáticas. Tal vez haya tan solo que ponerle play a Johann Sebastian Bach, el músico de Dios, como diría la Elizabeth Subercaseaux. Tal vez haya tan solo que hacérselo oír a Solaris, de la misma manera que lo hace Tarkovsky a lo largo de toda la cinta con Ich hoffe zu dir, Herr Jesucrist, y ver qué pasa. Lo bonito del tomismo es que no solo da cabida a la explicación racional dada anteriormente, sino que también a esta última, más inefable, pero tan e incluso más notable que la primera. Por eso yo siempre digo que si fuese astronauta, andaría con mi cruz a todas partes y con una buena playlist de Bach. Y hasta aquí nuestra inmersión por el misterio solariano. Simplemente invitadísimos a leerla y a disfrutar del buen cine de Tarkovsky, que, como bien dice Barken, siempre nos conecta con lo más importante de nuestras vidas, que es el misterio, el espíritu y lo divino.
¿O no es acaso una experiencia espiritual ver las olas de Solaris moverse con tanta belleza estética en la cinta, danzando ante la gravedad de sus soles binarios?